Oye, a ver, ¿sí estamos viendo un repunte de casos de dengue o está siendo percepción de nosotros? ¿Quiénes son las personas que son vulnerables? Ahora, ¿la gente se puede morir de dengue? No se puede contagiar entre humanos, solamente a través de mosquitos. ¿Cuántas veces te tiene que picar un mosquito para transmitirte el dengue? Tampoco sirve para los mosquitos. Para los vampiros puede que sí. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas y como en cada oportunidad, los saludo con mucho gusto, con un tema que creo que está cobrando relevancia, porque de pronto vemos más y más y más notas en medios de comunicación que están hablando de no sé si repunte, o por lo menos de una presencia importante de casos de dengue en distintas partes de México. Como que antes pensábamos que el dengue era como exclusivo de zonas medio pantanosas, zonas húmedas, y de repente empezamos a ver casos de dengue en prácticamente todos lados, no importa ya tanto el clima. Y para entenderlo, para desmitificarlo y para saber, primero, qué tan en riesgo podemos o no estar y qué cosas debemos saber, qué cosas debemos cuidar y a qué debemos estar atentas y atentos, les voy a presentar a un gran amigo, invitado frecuente de Consultorio MOA. Es un gran epidemiólogo, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Está con nosotros hoy el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias estoy por venir. Honrado por estar aquí. Pues más te vale, en la doctor, silla de más los te mejores. Vale, más te vale. Oye, a ver, ¿sí estamos viendo un repunte de casos de dengue o está siendo percepción de nosotros? Sí, definitivamente estamos viendo un repunte en todas las infecciones por dengue en todo el mundo. Eso es inequívoco y es absoluto. El dengue básicamente es la enfermedad transmitida por mosquitos más importante y más frecuente en todo el mundo. Ok. Sí, entonces eso nos debe de Solo quedar se muy transmite claro. por moscos. Solo se transmite piquete de por moscos, entonces es un arbovirus, como le conocemos en la jerga científica. Es parte de una familia de muchos virus muy importantes que han estimulado pues el progreso científico y la elaboración de muchas vacunas. Los flavivirus forman una familia de 60 virus, de los cuales 30 son de importancia para los humanos, para que nos demos una idea. Dentro de los más importantes está el dengue, por supuesto, pero también está la fiebre amarilla, de la cual hay una vacuna. Está la encefalitis japonesa y la encefalitis por garrapatas, que son enfermedades muy importantes en cada región del mundo, pero a diferencia de estas, el dengue tiene un impacto global, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué digo que es definitivo el hecho que ha crecido? Pues se ha incrementado nada más en las Américas, casi se duplica el número de casos de dengue registrados en menos de un año, ¿no? Pasamos a 189% más casos de dengue en esta temporada con respecto a la temporada del año pasado. Ahora, el dengue como tal, porque yo creo que todos nos acordamos de estas grandes campañas de promoción o de información que saca la Secretaría de Salud cada año de evita lugares que puedan contener agua para evitar justo la propagación de los moscos que transmiten el dengue. Y pensábamos que era, uno, en temporada de lluvias y dos, en zonas muy húmedas, ¿no? O sea, si te ibas de vacaciones a Tabasco, a Veracruz, a lugares donde hubiera ríos y lagunas. Y de pronto ha sido por lo menos la percepción que en lugares donde antes no veíamos típicamente casos de dengue, hoy empezamos a verlo, incluyendo Ciudad de México. Pues sí, básicamente esto se debe también al impacto del cambio climático. Y mucho de esto en los últimos años, justo en los últimos meses, se ha debido al fenómeno del niño y bueno, ahora de la niña. Entonces, conforme los climas se van haciendo más propicios para pues tener la reproducción del mosquito que necesita climas cálidos, templados, con depósitos de agua, pues esto va siendo más posible. Entonces, sí, definitivamente están estas campañas legendarias, ¿no? Que es la descharratización, como se le conoce, técnicamente hablando, que es eliminar cualquier balde, depósito de agua que pueda servir para elevar la temperatura y tener el medio propicio para que los mosquitos hembra
deposito en sus huevecillos y se conviertan en larvas y entonces vayan otra vez a reproducirse. Digamos que el vector más importante en la comunidad, en las áreas rurales de México, sobre todo, son las llantas. Las llantas que acumulan las personas para hacer sus bardas y hacer muros, etc., son las áreas más frecuentes en donde se pueden reproducir los O mosquitos. sea, veíamos jardines de niño, kinders, que tenían llantas hasta de manera decorativa, ¿no? Exacto. Pintadas. Y eso cuando llueve se hace como una pequeña canoa, ¿no? Se Y encharca. acumula agua ahí encharcada. Exactamente, se encharca, después en las épocas de calor empieza a tener esta humedad característica para que los mosquitos incuben sus larvas. Las hembras son las que transmiten el virus y esto es porque son las que se alimentan básicamente de los humanos, tienen una gran preferencia por la sangre humana y son muy nerviosas. Hay dos tipos, están los Aedes aegypti, que es el mosquito más importante que transmite enfermedades a los humanos, pero ahora ya se está adaptando el dengue, al virus del dengue, a otro tipo de Aedes que es el Albopictus. Y el Albopictus, a diferencia del dengue de Aedes aegypti, está más acostumbrado a los climas templados. Entonces, por eso es que se está expandiendo con mayor facilidad a otros lugares en donde antes no lo veíamos. Y ahora, pensando en los mosquitos, porque creo que cuando pensamos en mosquitos, todo el mundo nos imaginamos cosas diferentes, ¿no? Existen diferentes variedades de mosquitos. Los que típicamente pican son los que tienen justo como una agujita en la cabeza, en la trompa, y que son los que de repente vemos, sobre todo los típicos que te molestan en la noche, ¿no? O sea, que estás dormido y que te están volando como en la oreja y que te mueves y siguen por ahí. Pero también vemos estos mosquitos que están más cerca de la fruta, que son a lo mejor estos que no tienen esta agujita o esta punta. ¿Cuáles son los que te pican? ¿Solamente estos o cuáles son? Sí, son los de una especie en particular que es Aedes, y hay varias subespecies y son dos en ¿Cómo los específico para identificamos? el- O sea, si los No. vemos, Está muy difícil. Normalmente, a simple vista, no se pueden identificar. Es muy difícil, a menos que sea ya un técnico especialista en mosquitos, que sí los hay y son muy codiciados en todo el mundo, justo por las enfermedades que transmiten y el control de las epidemias, pero sí pueden llegar a tener, por ejemplo, ligeros puntilleos en su cuerpo y esto es lo que los distingue unos de otros. Otros son sin el puntilleo característico. Entonces, esto es básicamente las diferencias muy sutiles. Las moscas de la fruta son en realidad moscas y lo que sí tenemos muy claro es como sus hábitos de alimentación. a ver, Curiosamente, los mosquitos del dengue, los Aedes aegypti sobre todo, se alimentan a unas 2 a 3 horas después del amanecer con mayor frecuencia y al atardecer. Entonces tienen este tipo de hábitos, pero en algunas regiones, debido al calor y debido a los hábitos de reproducción que han sido modificados por el cambio climático, pues prácticamente todo el día se están alimentando. A diferencia, por ejemplo, de los mosquitos que transmiten la malaria, por ejemplo, que es un parásito que se transmite a través de mosquitos, muy importante, y que estos transmiten mayormente a través de picaduras en la noche. ahora, Entonces, esa es una diferencia. En estas campañas, que no sé si han sido tan buenas o que han servido a pensar o hacernos pensar en que el dengue quizás no es una enfermedad grave y que, vaya, que es, porque hasta las canciones que ponen del dengue, chikungunya, ya no recuerdo cuál era la otra cosa que también te invitaban a prevenir, pensamos que es como hasta un poco juego, pero puede ser una enfermedad seria, ¿no? Definitivamente es una enfermedad muy seria que nos debe de elevar la percepción del riesgo. O sea, las comunidades rurales, las comunidades urbanas deben de tener claro que el dengue es una enfermedad que puede llegar a ser grave, con un desenlace fatal. No es tan frecuente que se complique, pero, por ejemplo, hay estadísticas que entre el 2 y el 4% de las personas que transcurren con dengue, pues pueden desarrollar este dengue hemorrágico. Y bueno, cuando estamos hablando de números ya muy grandes de enfermos, pues tenemos ya números de personas muy graves y que pueden llegar a morir por dengue. Incluso países como Perú, por ejemplo, han tenido que declarar el estado de emergencia por dengue, un estado de emergencia, o sea, como tipo COVID. Sí, como el ¿no? COVID. Ajá.
en estos últimos meses por la cantidad de muertos que se habían dado en pocas semanas. Digamos que en un mes hubo un reporte, esto fue alrededor de febrero y marzo, de 44 muertos, y esto fue el motivo de declarar el estado de emergencia. Ahora, si es una enfermedad transmitida por moscos, ¿hay algo que los seres humanos y que las personas podemos hacer para evitarlo? Ya decíamos, y valdrá la pena repetir, el tema de evitar estos depósitos de agua de pronto como involuntarios que podemos tener en las casas. Y pensemos todos en azoteas, pensemos en rincones abajo del lavadero, abajo de una escalera, como en estos lugares que de repente usamos medio de almacén y que podemos dejar una cubeta, podemos dejar de pronto tinacos destapados, cosas que de pronto no tenemos tan en el radar, sino que uno va ahí como aventando en la casa, se pueden volver estas zonas de reproducción del mosco, ¿no? Así es, tanto digamos que los desechos o la basura que se acumula en el patio de la casa, por ejemplo, y esto es muy dado en áreas rurales, en comunidades rurales, acumulan las llantas, acumulan los tinacos viejos, acumulan también refrigeradores, es algo muy curioso, pero sí se da, refrigeradores, en fin, hornos de microondas, todo ese tipo de áreas que acumulen agua son el hábitat natural del mosquito. Dentro de las casas es donde se perpetúa el ciclo. Ya decíamos que fuera normalmente pican en el amanecer y en el atardecer, pero dentro de las casas, como hay un clima más estable, entonces pican a todas horas. Y pican, tienen un hábito estos mosquitos muy nervioso de picadura, de alimentación, entonces pueden ir picando a muchos miembros de la familia en una sola hora, por lo cual pues tenemos esta pues epidemia familiar, por así decirlo, en donde si entra o circula un mosquito en una casa, bueno, podemos tener este brote familiar de dengue. ¿Cuántas veces te tiene que picar un mosquito para transmitirte el dengue? Con una sola vez es suficiente. Exactamente. O sea, no necesitas repetir y repetir. No, es muy efectivo la picadura del mosquito, y esto lo introduce a través de las glándulas salivales. Las glándulas salivales es en donde se reproduce el mosquito y inocula la saliva con los anticoagulantes y los antiinflamatorios. O sea, contagia. Cuando el doctor dice inocula, quiere decir que mete, que contagia, que suministra la sustancia que nos enferma. A través de su probóscide, que es bueno, la saliva. Sí, a través de la baba. A través de su lengua. Ah, ok. Y de su, digamos que aguijón, por así decirlo. O sea, no es como una aguja. Es una probóscide, sí. Es una aguja. Pero que tiene lengua adentro. Tiene lengua. ¿Como un colibrí? Así más o menos. ¿Como un colibrí miniatura? Exactamente. Ok. Exactamente, pero 1000 veces menor. Oye, y a ver, una vez que te pica un mosco que te contagia de dengue, ¿qué pasa? O sea, más o menos cuánto tiempo después la persona empieza a enfermar, cuáles son los primeros síntomas. Ya sabemos que todas las enfermedades virales tienen un periodo de incubación o de latencia que le llamamos, que es en lo que se reproduce el virus y alcanza pues una cantidad importante de carga viral para poder desarrollar la enfermedad o mantener la infección. Entonces, esto más o menos tarda entre 4 y 5 días en suceder una vez que te contagia el mosquito, ¿no? Entonces, cuando pasa este periodo, ocurre la enfermedad. Normalmente empieza con un enrojecimiento en la cara. Ok. Rash también puede suceder, que es puntilleo rojizo a lo largo del cuerpo. Empieza a doler la cabeza, los ojos, atrás de los ojos, es así como muy característico el dolor. Dolor muscular y dolor articular. El dolor articular es muy intenso, no tanto como, por ejemplo, el chikungunya, pero sí es muy importante y esto puede llegar a ser incapacitante. Y esto es lo que lleva a las personas normalmente a buscar atención médica. Lo más importante es que la enfermedad puede durar de entre 5 y 7 días, pero los últimos días, del 5º al 7º día, por así decirlo, puede haber un desenlace bueno hacia el... O sea, como cursar la enfermedad sin ningún mayor inconveniente, sin ninguna complicación. Okay. Pero existe un porcentaje, puede ser del 2 al 4% de las personas que comienza a disminuir su cuenta de células blancas, que son las células del sistema inmunológico,
y también la cuenta de plaquetas, que son las que nos ayudan a la coagulación. Y eso es a lo que le conocemos como dengue hemorrágico. Entonces puede haber ligeros sangrados en las encías en el transcurso y es normal, pero si disminuye la cuenta de plaquetas de manera importante, es cuando ya nos encontramos ante una probabilidad importante o significativa de transcurrir hacia dengue hemorrágico y nos puede provocar la muerte. Entonces, sí es relevante que si tenemos sospecha de dengue, acudamos con un médico para recibir este seguimiento. Las personas de Morelos, que lo tenemos aquí al lado, están muy acostumbradas al dengue, porque es uno de los estados con más dengue en toda la República. Ahora Tabasco, Guerrero, por ejemplo, son estados con muchos casos de dengue en estos momentos, y normalmente lo que hacen es acudir al centro de salud, les toman sangre cada 2, cada 3 días para ver su cuenta de plaquetas, y en el momento en que baja, entonces tienen que acudir al hospital, se internan en observación y hasta que ocurre pues la mejoría. ¿Qué es lo que hace el dengue cuando entra a nuestro cuerpo? O sea, ¿por qué puede desarrollar esta disminución de plaquetas, de glóbulos blancos, etcétera? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ataca? Pues ataca a muchos órganos y sistemas. Normalmente el hígado es uno de los más afectados, los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno en nuestra sangre, también son atacados, que se llaman eritrocitos técnicamente, y los glóbulos blancos, ¿no? Que son los leucocitos, que normalmente son las células del sistema inmunológico que nos protegen ante una enfermedad. Ahora, es muy importante también mencionar, ya vimos cómo es que transcurre la enfermedad. Hay 4 serotipos de dengue. A ver. 1, 2, 3 y 4, así se nombra. Okay. Y, por ejemplo, los más comunes aquí en México son el 3, en orden de frecuencia, después el 1, después el 2 y al final el 4. Y normalmente si tú te contagias de un serotipo, digamos el 4, que es el más común aquí en México, generas protección de por vida contra ese serotipo de dengue. Para el 4. Para el 4. Nada más. Pero todavía tienes chance de que en una visita de otro mosco a Acapulco te contagies de otro tipo de dengue, de otro serotipo, y pues ese justamente es un factor de riesgo para desarrollar complicaciones. O sea, si ya tuve dengue tipo 4 y te contagias y tienes otro tipo de dengue, es más delicado. Es más probable que desarrolles dengue hemorrágico. ¿Y por qué pasa esto? Y esto es muy curioso y ha sido muy importante en la última década, yo creo, para producir las vacunas contra el dengue. Pasa por un efecto en donde el cuerpo genera anticuerpos contra un serotipo específico, que fue el que se contagió primero, pero que no sirven para el otro serotipo. Entonces, digamos que el cuerpo se confunde, dice, ay, pues parece dengue, tipo 4, pero en realidad es tipo 3, y entonces empieza a producir anticuerpos que ayudan, como no neutralizan al virus, no lo eliminan, se pegan al tipo 3, al otro virus, y ayudan a meterse en las células más fácilmente. Entonces ocurre un efecto paradójico, ¿no? De que en lugar de eliminar y neutralizar al no virus, te está ayudando, sino le está facilitando la entrada. Exactamente, le está facilitando la infección y la propagación en nuestro sistema. Entonces, ese es un efecto y un fenómeno que se ve que pasa en las personas que ya tuvieron un dengue y que después si se enferman de otra vez de dengue, pues puede ocurrir con mayor facilidad el dengue hemorrágico y las complicaciones. En México dices, bueno, de estos 4 tipos de dengue que hay, ¿en México están presentes los 4? Sí, ya están presentes los 4, entonces tenemos una mayor probabilidad de desarrollar dengue hemorrágico si ya nos dio una primera vez dengue. Entonces, justamente las vacunas que se han desarrollado a lo largo de estas décadas, pues nos están ayudando a disminuir la probabilidad de que se desarrolle el dengue hemorrágico, sino a eliminar la probabilidad de que nos contagiemos de dengue una segunda vez. Sí, nos ayudan a que si nos contagiamos de dengue una segunda vez, no desarrollemos esta complicación grave que es el dengue hemorrágico. Entonces, en México ya existen por lo menos una vacuna contra el dengue. ¿Y qué te cubre? ¿Las 4 variedades? Dirigida para
personas exclusivamente que hayan tenido dengue. Ok. No se la pueden poner las personas que no hemos padecido dengue porque obviamente nos genera este efecto paradójico Claro. que si nos exponemos la primera vez al dengue podemos desarrollar más probablemente dengue hemorrágico. Ahora, ¿pudimos tener dengue sin saberlo? Sí podemos tenerlo. Se desconoce mucho sobre la cantidad o la proporción de personas asintomáticas con respecto a las personas que desarrollan síntomas. Se menciona que más o menos el 60% de las personas que se infectan desarrollan la enfermedad. El 60%. En Ok. algunas series. La última revisión sistemática, así casi de la pandemia para acá, nos dice que puede ser hasta el 40%. Entonces ahí hay todavía cifras de entre el 60 al 40% que pueden ser sintomáticas y otra proporción que pueden ser asintomáticas. O sea, obviamente es mucho más fácil que una persona con síntomas le pase la infección al mosquito y se la pase a otro humano, a que una persona sin síntomas pueda transmitir la infección al mosquito. Ahora, ¿valdría la pena que todos los que no hemos sabido que hayamos tenido dengue nos hagamos, si existe, algún tipo de estudio para saber si ya lo tuvimos? No, yo creo que no es necesario porque pues existe este seguimiento de signos y síntomas, digamos el seguimiento clínico que hace de manera estrecha a las personas que desarrollan dengue sintomático. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos cercanos a nuestro médico con un seguimiento adecuado, no tendríamos por qué preocuparnos. Podemos tener un buen desenlace de la enfermedad hasta la curación. Prácticamente ya hablamos de muchos, digamos, de muchas esferas de la infección que son los factores de riesgo para desarrollar complicaciones. Esta que estamos tocando, que es el seguimiento puntual desde el inicio de los síntomas y diario, los niveles de plaquetas cada 2, cada 3 días, es uno de ellos. O sea, las personas que tienen un seguimiento más cercano desde el inicio hasta el fin de su enfermedad tienen una menor probabilidad de complicarse que las personas que perciben la enfermedad sin tanto riesgo y que deciden no acudir al médico y automedicarse, por ejemplo. Hablemos justo del tratamiento. Decías ya que existe la vacuna, que la vacuna solo se aplica entonces para personas que ya tuvieron algún episodio de dengue sintomático, es decir, que sí desarrollaron estos síntomas que nos das de dolor atrás de los ojos, dolor de articulaciones y de cuerpo, temperatura, fiebre. Sí, fiebre elevada. Acordémonos que en México la vacuna que está disponible es una vacuna dirigida exclusivamente a personas que ya hayan tenido dengue. Seguramente en el transcurso de este año, a finales, se va a autorizar otra vacuna que pudiera ser ya dirigida también a personas que no hayan padecido dengue. Entonces, es probable que en este año tengamos muchas más buenas noticias. O sea, otra vacuna que nos vas a poner. Otra vacuna que va a ser importante aplicarnos para pues disminuir el riesgo de desarrollar dengue hemorrágico. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de alguien que está atravesando por un episodio de dengue o por la enfermedad de dengue con posibilidad de desarrollar dengue hemorrágico? ¿Cuál es el protocolo de atención médica? Bueno, en primer lugar, una vez que desarrollamos signos y síntomas, tenemos que... Es que aquí es muy importante que primero aclaremos quién puede padecer dengue. Buenísimo. Si nosotros estamos aquí en la Ciudad de México y no nos hemos movido de la Ciudad de México en 2 semanas, no vamos a poder desarrollar dengue. Porque ¿pero movido a dónde? Decías Morelos. O sea, sí, si fui a Tepoztlán el fin de semana, sí cuenta. Pero si estás aquí en la Ciudad de México y nada más te has movido en las alcaldías de la Ciudad de México, no cuenta. O sea, Tlalpan colindante con Morelos no cuenta. Okay. No cuenta. Tres Marías no cuenta. Nada. Okay. 2,300 metros de sobre el nivel del mar para arriba no cuenta. Ah, ok. Buenísimo. Entonces, si no has salido de la Ciudad de México, no hay problema, no hay posibilidad alguna de que puedas tener dengue. Ok. Aunque me haya picado un mosquito. Sí, porque aparte los mosquitos no sobreviven a estas altitudes donde estamos ahorita, que es la Ciudad de México. Si bajas a Morelos, por ejemplo, a Tepoztlán, a Cuernavaca, a Las Estacas, no sé, a Acapulco, un fin de semana, si fuiste a Mazatlán en el eclipse, entonces sí tienes unas probabilidades de poder tener dengue. Entonces, si comienzas una semana después con síntomas de enfermedad, puedes
puede ser dengue. Puede ser dengue, o sea, puedes sospechar que sea dengue. Y da igual, hombres, mujeres, edades. Da igual, todos podemos tener dengue si fuimos picados por un mosquito que tenga el virus. Entonces, tenemos que tener esa, digamos, antecedente epidemiológico. O sea, que se llama. si yo no salí a ningún lado, me quedé aquí en Ciudad de México y empiezo a desarrollar estos signos o síntomas, es otra cosa. Es otra cosa menos dengue. Si yo fui de vacaciones a la playa, al eclipse o a un fin de semana por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar, entonces ya hay probabilidades de que haya. Si no me cuidé y no me puse repelente, pues todavía más probabilidades. Entonces empiezo a desarrollar una semana después los signos y los síntomas y quiénes son las personas que son vulnerables. A ver. Son los extremos de la vida, son los niños nacidos, recién nacidos de madres que han tenido antecedentes de dengue por este efecto paradójico de que les vaya a dar otro tipo de dengue. También las mujeres embarazadas son más probables de que tengan complicaciones y eso es muy importante. Y bueno, estos son las personas con riesgo. También hay poblaciones de enfermos que pueden ser más susceptibles a complicaciones. ¿Enfermos de qué? De diabetes, por ejemplo. Enfermos de hipertensión, también es importante. Asma también se encuentra entre las poblaciones con alto riesgo y obesidad también. Entonces, estos factores de riesgo nos predisponen a más. Comorbilidades son para todos, complican todas las enfermedades. Pues es una infección viral, entonces comparten ciertas características de grupos de riesgo. Y regresando a lo que te preguntaba de cuál es el protocolo de tratamiento y atención, o sea, ya que sabemos que algún familiar que tiene dengue, ¿qué pasa? ¿Se puede contagiar entre humanos? No se puede contagiar entre humanos, solamente a través de mosquitos. Puede también contagiarse a través de transfusiones sanguíneas y vía percutánea, pero eso es más difícil y más bien es de laboratorio. Entonces, una vez que sospechamos, porque tenemos este antecedente de viaje, tenemos que acudir al médico. Ahí nos van a hacer nos van a detectar los anticuerpos contra dengue y después nos van a procesar nuestra sangre para ver qué tipo de dengue es, ¿no? Pero en ese inter que transcurre y que nos dan los resultados, bueno, entonces ya se comienza el protocolo de aislamiento. Normalmente, si se hospitalizan las personas por la baja de plaquetas, los ponen en cuartos con mosquitero, aunque sea la Ciudad de México, los ponen en cuartos de mosquitero y un seguimiento puntual de la presión arterial, las pruebas de coagulación y las pruebas de función hepática. Y ahora, decías que antes de llegar al dengue hemorrágico, es básicamente observación. Sí, transcurren de 5 a 7 días en observación y al quinto día, entre el quinto y el séptimo día, pueden comenzar los datos de complicación. Ok. Si transcurren los 7 días y no sucedió estos datos de complicación, que es una baja de plaquetas y baja en la cuenta de células blancas, entonces lo más seguro es de que en las siguientes 24 a 48 horas nos sintamos bien y curemos. Ahora, ya en los casos de dengue hemorrágico, ¿requieren hospitalización forzosa o se tienen en casa? No, los casos de dengue hemorrágico se tienen que hospitalizar y a veces se tienen que hacer protocolos de transfusiones sanguíneas o de plaquetas, concentrados plaquetarios para levantar la cuenta de plaquetas. No hay tratamiento, no hay cura. O sea, no hay un medicamento que ataque la enfermedad. No, nada más son transfusiones de plaquetas, de concentrados de plaquetas, paliativos, o sea, la fiebre, controlar la fiebre para que no haya elevación importante y básicamente el monitoreo de los signos vitales. Ahora, ¿la gente se puede morir de dengue? Sí, se puede morir de dengue. La probabilidad de que se mueran depende mucho del país. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo que te dé dengue en Estados Unidos o en Dinamarca, a que te dé en México o a que te dé en África, por ejemplo, o en Asia, en un país como Bangladesh, ¿no? Que es un país de bajo desarrollo económico. Entonces, el sistema de salud
va a hacer la diferencia entre la supervivencia y de los casos complicados. Ahora, pensando en la gente que haya viajado o que regresando de una vacación o de donde sea, después de estos 5 o 7 días empieza a presentar síntomas y signos, ¿cuáles tendrían que ser como las medidas de alerta para saber que o puedo estar cursando la enfermedad en casa o tengo que ir corriendo a urgencias? Pues normalmente los signos normales, que es fiebre elevada, fatiga, dolor intenso de articulaciones muscular y articular, se pueden controlar en casa. Una vez que empieza a haber sangrado en las encías, sí es muy importante pues acudir de inmediato con un médico y solicitar asistencia para pues descartar que sea dengue hemorrágico. Estos sangrados no pueden solamente suceder en las articulaciones, pueden haber moretones, por ejemplo, en las articulaciones, sangrados en las encías, puede haber también un sangrado en los ojos. Esto es lo que nos debe de alterar. Son datos de alarma, también puede haber datos de confusión, desorientación, ¿no? O puede haber también convulsiones, que eso ya es algo más delicado, pero por ejemplo, si tenemos datos de confusión y desorientación, también es un signo de alarma que debemos de tomar en cuenta para acudir de inmediato a un hospital. Independientemente de que requiera o no hospitalización según el grado de gravedad, ¿recomiendas que desde la primera sospecha de dengue, con esto que estamos hablando, le avisemos a nuestro médico? Claro, sí, el médico de cabecera debe de estar enterado desde el momento 1 que tenemos cualquier signo y síntoma de enfermedad, sobre todo en un antecedente de viaje. ¿Por qué? Porque hay que descartar muchas cosas, dentro de las cuales la principal, fíjense nada más, la principal sospecha de diagnóstico cuando un viajero regresa y desarrolla fiebre es dengue, si proviene de toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, del sureste asiático, o en tercer lugar de África. Entonces, estas... Europa y Norteamérica, ¿no? Europa y Norteamérica no. Sin embargo, debido al cambio climático y a nueva subespecie de mosquito que es el Albopictus, ya se están confirmando casos en el Mediterráneo, incluyendo Italia, Grecia y la costa de Francia. Uy. Entonces, sí, también dentro de las recomendaciones que estamos elaborando para los asistentes a las Olimpiadas 2024 en Francia y que estamos ya elaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, viene un apartado de dengue porque algunas de las sedes van a estar en la parte sur de Francia y puede llegar a haber, por la temporada estacional, puede haber casos de dengue. Es muy importante también esto de la temporada estacional, porque no es lo mismo viajar a un país o a una región en la temporada de otoño-invierno a viajar en una temporada de primavera-verano, ¿no? Porque claro, es cuando más casos de dengue hay. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del Caribe, pues lo más frecuente o los casos se presentan con mayor frecuencia de junio a noviembre. Si nosotros estamos hablando de Asia o de la India, la mayor cantidad de casos se presentan de septiembre hasta noviembre, que es la temporada de mayor mosquitos, de crecimiento de mosquitos. Si voy a viajar a una de estas zonas de riesgo, ¿vale la pena vacunarme o no? Pues vale la pena vacunarte independientemente si viajas o no viajas, si ya te dio dengue. Por eso, si nunca me ha dado y voy a viajar, ¿me vacuno? No te puedes vacunar. No me puedo vacunar. Acuérdense que en México. ¿En México, otras partes? En otras partes puede ser que sí, pero apenas se está autorizando la vacuna que está disponible para personas que no les ha dado dengue en todo el mundo. Básicamente se acaba de autorizar en Estados Unidos en octubre, noviembre del año pasado. Es algo muy nuevo. Uh-huh. La primera campaña masiva de vacunación con esta nueva vacuna se está implementando en Brasil. En Brasil, la temporada de mayor casos de dengue va de enero a mayo, o sea, ahorita estamos, y Brasil incorporó esta nueva vacuna a su esquema nacional de vacunación en febrero. Okay. En algunas regiones, sobre todo de la Amazonia y de la playa. Entonces sí, muy seguramente ya nos vamos a poder vacunar a finales de este año a aquellos con mayor riesgo, sobre todo población que está concentrada en las áreas de mayor riesgo primero, ¿no? Y ya después, bueno, ya todos. Pero recuerden que primero en una introducción de vacunas
Siempre son las zonas de mayor riesgo. Son mayor riesgo, factores de riesgo y ya después la población en general. Ahora, vamos así a la etapa o a la parte de la prevención. Ujú. Si hay cosas que podemos hacer para prevenir ser picados por este mosco, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas para prevenir las picaduras de insectos. Recuerden que de las 4 causas principales de enfermedad en un viaje, una de ellas es la dermatológica. Y la primera causa dermatológica de problemas de salud en viajeros que regresan son las picaduras de insectos. Entonces, ¿cómo las prevenimos? Pues a través de los repelentes. Los mosquitos son muy susceptibles a varios repelentes. Justo se ha hablado de este repunte de casos en todo el mundo porque ha habido alguna resistencia o sea, adaptación de los mosquitos A los repelentes. Entonces se ha tenido que evolucionar también, ir cambiando las concentraciones, las composiciones. Por el momento, por ejemplo, en desuso ya se encuentra el DEET, que es algo que usamos mucho tiempo en todo el mundo para combatir picaduras de insectos, el DEET. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía encontramos repelentes en los supermercados con DEET. El problema del DEET es que es más tóxico que otras sustancias activas. Y la mayoría nos quedamos con esta idea, ¿no? De que es tóxico. Entonces, mucha gente desde ese lado evita el uso de repelentes. Hay otros repelentes más compatibles con el medio ambiente. Está ya la picaridina o el KBR, que son sinónimos, picaridina o KBR. Está todavía uno más compatible que incluso ya se aceptan reservas naturales muy estrictas con los químicos, que es el IR3535, que es muy usado en el sureste en el sureste de México. Y están los botánicos, que hay muy pocos y son muy limitados en cuanto a duración de la protección. Está la citronela, por ejemplo. La citronela es un repelente que si se aplica dura nada más 1 hora de su efecto. Y si estamos hablando de un lugar tropical donde sudas mucho, aquí parece ya el tropical, el trópico, pues el efecto se reduce a la mitad. Estamos hablando de 30 minutos máximo. La citronela es poco efectivo en ese contexto. Entonces, la picaridina o el IR3535 son los más usados, los más recomendables incluso para niños. Y pueden estar a una concentración del 20%, lo cual nos va a provocar una protección de alrededor de 6 a 8 horas en un ambiente cálido. Ahora, ¿cada cuánto tendríamos que estarnos poniendo o sea, en diferentes momentos del día, por ejemplo, en una vacación? Recordar que los mosquitos del dengue pican más al amanecer y al atardecer. Entonces, antes de salir de nuestra habitación de hotel ya debemos de estar. ¿O es como el protector solar que tienes que ponértelo más o menos 15, 20 minutos antes? ¿Cuál sería tu recomendación de aplicación? No, el repelente actúa de inmediato. O sea, de inmediato que vas a salir, te lo pones. Ajá, te lo aplicas antes de salir, de preferencia, para que no te piquen en el momento uno que sales. ¿Dónde te lo pones? ¿Solo en la piel? Hay personas, bueno, hablando de esto de que te pican más o no, hay personas que son más susceptibles, que atraen más a los mosquitos. O sea, es cierto eso de, mi sangre es más dulce. Sí, exacto. Okay. Sí, los mosquitos, por ejemplo, los O positivo son así como un manjar para los mosquitos Aedes, a Aegypti y a Albopictus, ¿no? ¿Por qué? Por su composición de azúcares que tiene la sangre. Los O positivos son más, los AB también son muy, muy susceptibles, los B también son muy susceptibles. Ya las otras letras solitas se descartan. O los negativos ya también se descartan. Son menos probable que los que atraigan a los mosquitos. Entonces, también, por ejemplo, se habla de algunos mitos, que si me inyecto el complejo B. Exacto. Entonces, ¿Cero sirve o sí sirve? Yo he tenido viajeros así de que dicen, no, doctor, es que yo ya llevo como 3 inyecciones de complejo B y dígame si sirven o no. Bueno, pues nada más es el dolor que le provoca, porque no le sirve, ya está. O sea, ¿no es cierto esto de que si te das ese es un mito. Una carga de pedoyecta? No sirve de nada. Ya está comprobado por la ciencia que ponerte el complejo B y no ponerte nada da igual, o sea... Para mosquitos, o sea, te sirve para mosquitos, para otras cosas, te sirve para vitamina T, pero para repeler moscos no sirve. No, para repeler moscos no sirve. También hay unos viajeros que comienzan a una dieta como rica en ajo. En ajo, comer ajo. Tampoco sirve para los mosquitos.
Para los vampiros puede que sí. Pero para los mosquitos no sirve. Entonces, lo que más sirve es aplicártela antes de salir de tu habitación, para evitar el repelente IR3535, KBR o picaridina, o ya de plano, si eres muy cuidadoso con la naturaleza y el entorno, citronela, pero pues hay que estarla reponiendo cada media hora. Cada media hora, cada hora, cuando mucho. Sí hay, por ejemplo, ¿qué ritos tenemos que hacer antes de salir de nuestra habitación de hotel para evitar ser comidos por los mosquitos y podernos enfermar de algo? Primero hay que aplicar el bloqueador solar, ¿no? Dejar este tiempo pasar y después, en segundo lugar, el repelente. Porque si lo aplicamos al revés, vamos a cubrir el efecto repelente con el bloqueador solar y pues mira, ya. No va va a servir. Mira, qué importante es. Entonces primero, cremas, perfume, todo lo que se tengan que poner. Uh-huh. Y al último, el repelente. Sí, y por ejemplo, los niños de menos de 2 años deben de tener ciertas precauciones. Hay que acudir con el médico para verificar el porcentaje de concentración que debe de tener la sustancia activa que vamos a usar para como repelente. O sea, niños menores de 2 años no puede ser cualquier repelente. No puede ser cualquier repelente porque sí son más propensos a intoxicarse si es que aplicamos un repelente, sobre todo de DEET. A ver, 2 cosas más. Antes de irme a dormir, muchas de las veces que nos pican los moscos es cuando estamos dormidos. Porque por más que estés tapado, todo el mundo ahí de repente nos estamos moviendo y te quedas destapado. ¿Vale la pena? ¿Es buena idea ponerte repelente o rociarte en repelente antes de irte a dormir? Pues ahí yo creo que lo más efectivo que disminuye significativamente la picadura de mosquitos e incluso los casos de dengue en las comunidades rurales que viven en las zonas endémicas y también en los viajeros es los mosquiteros de cama. Ok. Esa es lo más efectivo. Entonces, elegir una cama en un área donde hay mucho dengue, que tenga un mosquitero de cama intacto, claro. Ya es mucha ayuda. Ya tú puedes estar muy seguro de que más que nada vas a estar protegido en la noche. Los mosquitos contra el dengue, bueno, los mosquitos más bien que te transmiten el dengue, es poco probable que te piquen en la noche. Más bien esos son otro tipo de mosquitos que te pueden transmitir la malaria. Entonces, el dengue se transmite más al amanecer y al atardecer y durante la malaria el sí día. En la noche. Okay. Ajá, la malaria en la noche. Entonces, sí, es muy importante el mosquitero en la cama. Y hay muchos cuartos de hoteles, sobre todo cuando estás en estas áreas rurales ecológicas de ecoturismo, que tienen estos mosquiteros. Obviamente tienen que estar intactos, porque si tienen súper... Sí, a un hoyo, pues no, pues ya. Tienen puerta. Exacto. Oye, estos artículos de los aparatos estos que se conectan, que tienen una plaquita, o estos que son como una espiral que quemas como si fuera un incienso, ¿sirven? Ay, ha sido muy controversial. No se ha encontrado un impacto positivo y significativo en la incidencia de casos de dengue. Puede que sirva para como control, pero de los lugares. Pero como tal, para control de las personas que están moviendo a cada rato y están transcurriendo de una habitación a otro, o fuera de la habitación, en donde es donde más probable te piquen, pues no va a servir. Ahora, también de repente, ya ves que en internet sale todo. Entonces, de repente también ha salido como un tipo de aparatos que emiten alguna señal o algún sonido que según tú vas caminando y casi es un escudo protector que camina contigo entre el bosque para evitar que te piquen. ¿Eso sirve o tampoco sirve? Pues no se ha encontrado ninguna evidencia científica así sólida. Si no, ya hubiera sido el éxito. El éxito total. Ya para qué te vacunas, mejor claro, ya te pones, te compras eso te cuelgas ese artefacto y ya con eso. Entonces, no hemos podido reemplazar el uso de repelentes y de mosquiteros. Ahora, los repelentes orgánicos, que también de repente se han puesto muy de moda, que muelen ajo, clavo, pimienta y no sé qué, que huele a salsa. Sí. ¿Eso sirve o no sirve? Si tienen citronela, sí sirve. Pero con esta observación de tienes que aplicarlo cada media hora. Los repelentes orgánicos, por así decirlo, tienen que tener citronela. Si no tienen citronela dentro de sus componentes, es probable de que el efecto sea subóptimo.
Ok. O que sea nada más transitorio de unos minutos y te los tengas que estar aplicando. O sea, si nosotros queremos asegurar que nuestro viajero, nuestro paciente se mantenga libre de cualquier enfermedad y regrese bien, debemos de seguir estas indicaciones de que tenga citronela, que tenga R3535, que tenga permetrina en la ropa, por ejemplo, o picaridina en la piel. Se me salió, pero hay repelentes de la ropa que se pueden aplicar en la ropa que se llama permetrina líquida al 0.5%. Que ese es el que también hablábamos para las chinchas, ¿no? Exactamente, Sí, eso lo hablábamos ya en otro consultorio MOA, en donde la permetrina se puede aplicar en la ropa y el efecto repelente dura 45 días o 6 lavadas. ¿Por qué? Porque los moscos también pueden aplicar, Picar a través de la ropa. los moscos también pueden picar a través de la ropa. Entonces, no solamente te tienes que rociar el repelente en la piel expuesta, sino también en la ropa. Entonces, eso va a En ser... el pelo, en la cabeza, también vale la pena ponerte repelente. Sí, los moscos pican así en tu cuero cabelludo y en la cara. Es más difícil el cuero cabelludo, a menos que tengas así un mini pelo, porque ahí sí pueden Aunque tengas alcanzar. entradas que aparecen salidas, ¿no? Sí, También ahí puede ahí aplicar. también puede aplicar. Pero los moscos prefieren otras áreas. Que no les cuesten trabajo. Que no les cuesten tanto trabajo. Vale. Ujú. Ahora, decías, en niños menores de 2 años tenemos que tener cuidado de la cantidad de repelente que se puede utilizar. En personas mayores, en personas que puedan tener algún tipo de sensibilidad en piel, ¿qué sería? ¿En combinación con el dermatólogo? ¿O cómo podría tener este protocolo? No sé, estoy pensando en personas con rosácea o con algún tipo de enfermedad cutánea que puedan tener una hipersensibilidad al repelente o a la fórmula. Bueno, son casos muy raros los que sean hipersensibles a la fórmula. Normalmente los repelentes se encuentran en 2 presentaciones, los que tienen aroma y los que no tienen aroma. Para las personas que son altamente sensibles en la piel, hay que preferir las que no tienen aroma. Eso va a ayudar mucho a disminuir, digamos, la probabilidad de que desarrollen alguna dermatitis atópica. Y si tienen alergia a algún componente de la fórmula, como el KBR, podemos elegir otro componente como el R3535 o la citronela en su defecto. Entonces sí tenemos varias opciones, no es que solamente tengamos una, pero generalmente hay muy pocas personas alérgicas a las sustancias repelentes. Lo que sí es que si se aplica en exceso en la piel, ahí sí podemos provocar una dermatitis por el uso excesivo de repelente. Entonces sí debemos de ser cuidadosos en la técnica y en la frecuencia de aplicación. Normalmente cuando uno viaja a regiones con alta densidad de mosquitos, por ejemplo, si uno está en el Amazonas o haciendo un safari en Kenia, en Tanzania, donde ya se han reportado un incremento insignificativo de casos de dengue, a diferencia de otros años en sí tú te vas a dar cuenta de manera tal que se empiezan a acercar moscas, mosquitos, varios insectos, se comienzan a acercar cuando pierdes el efecto, va disminuyendo el efecto repelente. Entonces, en ese momento, pues ya te aplicas más y continúas. Normalmente cuando hay, por ejemplo, en el Amazonas, cuando vas en una canoa viendo el Amazonas, te dura entre 3 y 4 horas un repelente que está etiquetado para 12 horas. Entonces sí es importante llevar un repelente de bolsillo, por ejemplo. Sí, tenerlo siempre contigo, un poco como el protector solar. Exactamente, sí, igual que el protector solar. Entonces, eso nos va a ayudar mucho, lo vamos a notar cuando tengamos alguna excursión, una expedición en una zona con alta densidad de mosquitos. Para toda la gente que va a viajar, que necesita vacunas, que necesita ponerse al día en qué debes saber del destino al que va, además, ¿dónde te encuentran, doctor? Pues me encuentran en mis redes sociales. Yo estoy como Baruch JDR en X o Twitter antes. Estoy en el Facebook también como Baruch Díaz R. Y tengo un sitio web que es baruchdiaz.page, ahí me pueden encontrar. O también pueden consultar directamente a la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México en clinicadeviajero.unam.mx. Tenemos sedes en el aeropuerto y en Ciudad Universitaria. Y siempre la recomendación es que si van a viajar, ¿cuánto tiempo antes vayan a darse una vuelta a la Clínica del Viajero o que busquen una consulta contigo? Pues miren, lo más importante es que en cuanto nos enteremos de que vamos a viajar y ya tengamos comprado nuestro boleto de avión, solicitamos el apoyo a los médicos expertos de la Clínica del Viajero, los médicos certificados como yo.
3 a 4 semanas antes es el promedio recomendable, pero si tenemos un viaje de último minuto, pues tenemos que... También se puede hacer. También se puede hacer sin problema. Perfecto. Sin Doctor, problema. muchas gracias. Muchas gracias a ti. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo capítulo de Consultorio MOA. Bye.